La verdad es que OnlyFans, ¿no? el OnlyFans está ahorita en mantenimiento, Luis. Muy bien, qué bueno, qué Próximamente. bueno. Geeks y Gadgets. Y hace algunos días tocó entrevista con el doctor Pablo Vidal y la verdad es que estuvo muy interesante, sobre todo porque hablamos de todo lo que puede generarse con la telemedicina, si realmente hubo una evolución después de la pandemia, si se sigue utilizando y sobre todo los distintos métodos a través de plataformas virtuales para comunicarse entre pacientes y médicos. Estuvo muy buena esta entrevista y bueno, recuerden que en la próxima masterclass del 16 de agosto el doctor Pablo Vidal estará dando su propio testimonio de cómo él utiliza la inteligencia artificial con sus pacientes, con sus alumnos, vale mucho la pena. Así que, bueno, ahora los dejo directamente con esta entrevista con el doctor Pablo Vidal. Pues sí, como escuchaste al inicio de este podcast, el día de hoy estoy con mi buen amigo el doctor Pablo Vidal. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, Luis, aquí, qué gusto estar aquí contigo otra vez platicando de medicina y tecnología, ¿por qué no, no? Oye, hace algunos pues semanas estuvo aquí el primo y hablábamos de las veces que obviamente estuvimos haciendo el programa, pero un poco hablábamos que eso lo hacíamos en pandemia y tú en pandemia también empezaste justo a hacer como otros proyectos con respecto a platicar con otros médicos, un poco para entender, para informar y obviamente pues se me vino mucho a la cabeza cómo el tema de la telemedicina se volvió tan importante. Y ahora con estos meses, estos años de distancia, pues un poco mi pregunta hacia ti es si realmente la telemedicina está funcionando como tendría que funcionar, es como era en la pandemia, cambió, es para bien, es para mal. ¿Qué me cuentas de todo eso, doctor? No sé si estemos listos para esta conversación, Luis. Más bien, no creo que estamos listos para esta conversación. Pero Eh, nosotros como pacientes o ustedes como médicos. las dos partes, las dos partes, creo que tiene un todo que ver. A ver, cuando esto surge, la pandemia para mí iba a ser como el boom de esta parte que iba a acelerar muchísimo la telemedicina y sí lo fue, o sea, en alguna forma, a ver, la gente que sí estamos semi preparados para eso, fue un momento en donde yo me fui a mi casa y seguía dando consulta a través de una pantalla, ya tenía un expediente electrónico y estaba preparado para eso, pero Claro. gran porcentaje no. Ahora, creo que es qué bueno que tú lo mencionas, porque creo que gran parte de que seamos amigos es por la gran cantidad de servicios, de gadgets, Sí. de elementos tecnológicos que tú utilizas. O sea, y eso sí es un hecho. Previo a pandemia, el doctor Vidal ya tenía y estaba trabajando con expedientes electrónicos, con sistemas para generar agendas, para generar seguimiento digital de pacientes, etcétera. Entonces, digamos, tú eras como de ese porcentaje mínimo de gente que estaba quizá preparada o un poco preparada para lo que venía, ¿no? Sí, quizás fue un boom interesante. Yo creo que ahí sí tuvo un antes y después en los médicos, porque los que no estaban preparados no les quedó de otra más que regresar a sus oficinas y sacar sus expedientotes así, que eran imposibles de mover, versus los Claro. que ya estábamos. Entonces nos fuimos a la casa y en la casa, pues si tenías una computadora, con eso tenías y poco a poco nos fuimos adaptando a esto. Los otros yo creo que sí fue un paso para que los expedientes electrónicos se usaran más, aunque sigo pensando en que estamos subutilizados en México y falta mucho más por hacer. Mucha gente sigue haciendo papel. Yo no lo entiendo, no cumples con las reglas de Cofepris ni las reglas mínimas para generar todo esto y el orden es lo más importante, ¿no? Y al final creo que pues este sí fue un parteaguas y yo pensé que se iba a ir mucho más adelante. Y si veamos las estadísticas, pues sí hay un cambio. Yo sí hice cosas que no pensaba hacer, como operar a un paciente que nunca conocía hasta que llegaba el día de la cirugía, pues porque Eh, estábamos ah, encerrados. Y así fue. órale. Fue algo que era un poco choque contra cultura y la gente que a mí, como yo, que me gustaba mucho el tema, pues lo podía entender. Evidentemente era un paciente que había sido derivado por otro doctor, que ya había sido revisado, que tenía un diagnóstico muy claro, que no quería venir al consultorio porque estábamos en pandemia. Y en ese momento nosotros entrábamos y hablábamos, hacíamos una conversación como la que estamos haciendo tú y yo en este momento y de repente entonces, pues ahí nos vemos ese día, lo vamos a operar, hacemos todos los trámites y ahí nos conocíamos en persona y rompíamos la parte Órale. digital. Fue duro, pero fue muy útil, Oye, ¿no? eso está muy cañón porque, digo, o sea, con las debidas, pues, diferencias. Yo, por ejemplo, algo de lo que me impactó en pandemia es que se volvió más popular comprar un coche por internet. Sí, Pero, pues, estamos hablando que es un coche. Aquí estamos hablando que es, pues, una vida, una persona. Y que vas a operar y hasta que la viste, entraste. Y cuando la viste y cuando estaban en quirófano o previo, cuando conociste al paciente, ya justo, ya sabes, en esta salita donde firmas todos los registros y todo este rollo. Eh, no dijiste, ah, caray,
no iba por aquí o me faltó checar esto o no sentías que te faltaba algo? No, la verdad es que, a ver, ese tipo de pacientes que surgen así fueron pacientes muy claves ya prediagnosticados. Yo creo que lo que les pasó a ellos es decir, oiga, doctor, pues usted tenía un filtro mucho más joven, se veía, ¿no? No, no es cierto. Engañarnos, Claro, mejor que se vean las arrugas de una vez, ¿no? claro. ¿Que no era usted un gato? Ay, porque no tenía cara de gatito. No, la verdad es que no. O sea, fue una experiencia interesante porque rompimos muchos mitos para mí, en mi opinión. Y habrá quien no lo hizo, que volvió a la tradicional y siguió haciendo lo mismo, pero yo sí no frené y seguí haciendo eso y sí me pasó. Y en retrospectiva no creo que sea tan malo, la utilizo todavía en cierta forma, pero sí noté, existe un descenso muy importante, Luis. O sea, en vez de que esto permeara y se quedara, yo pensé que íbamos a tener un porcentaje de videoconsultas todavía lógico y funcional, Claro. pero al final nos dimos cuenta que nos gusta estar presentes y creo que todo nos pasó, ¿no? O sea, pues no es lo mismo ver algo en Netflix que ir al cine, ¿no? Y no es lo mismo ir a, o sea, tiene sus cosas distintas, ¿no? No es lo mismo un concierto online, aunque tengas un visor 3 de realidad virtual y lo que quieras, a estar metido ahí. Y la verdad es que creo que la pandemia reguló mucho estas cosas. Creo que entendemos que hoy es una herramienta. Yo la creo una herramienta subutilizada. Creo que no estamos preparados tanto como pacientes y su infraestructura y a veces sus ideologías y los médicos también, porque los médicos somos muy conservadores, ¿no? Y funcionamos de una forma muy, tal vez tradicional. No me quiero incluir en ese grupo, pero creo que tenemos que empezar a romper estas cosas. Al final no es para todo el mundo, pero es para muchas cosas. Y creo que el seguimiento de muchas enfermedades puede hacerse online y es facilitador para el paciente, más barato, muy eficiente y no exime a veces estar en consultorio, pero para muchas cosas es muy útil y te evita muchos problemas, ¿no? ¿Cuándo sí y cuándo no usar telemedicina, doctor? Pues primero la telemedicina puede ser una herramienta hasta cuando no tienes un contacto con un médico, ¿no? O no puedes llegar a un lugar. Pero cuando tienes un seguimiento, imagínate un seguimiento de un paciente con diabetes que lo acabas de revisar y que tienes que hacer ciertos movimientos o endocrinológicos o reumatológicos, de algunas cosas que se pueden ir tratando por muchos datos de signos y síntomas. Yo te puedo mandar las lesiones que tengo. Si tienes una buena cámara y una buena foto, las tendrás y va a ser muy útil. Claro. A la vez, ese seguimiento puede ser mucho más efectivo y aunado a este tipo de cosas como los, no sé, los dispositivos inteligentes que utilizamos. Creo que la medicina tendrá un lugar ahí muy claro. Seguimientos a veces postoperatorios, etcétera. Yo este fin de semana fui a operar a Querétaro y mucho el seguimiento que voy a dar, aparte que tengo a alguien allá que me puede ayudar, puede ser a través en línea de muchas cosas que podemos ir viendo y el paciente va a tener esa atención. Evidentemente habrá momentos muy importantes donde tendrá que llegar al consultorio y verlo. Claro. Pero es una herramienta incluso para la gente que creemos, como yo, que soy cirujano, que no es tan útil. Creo que lo es. Creo que lo es y es muy funcional. Oye, mencionabas algo con respecto a Cofepris. ¿Hay algún tipo de reglas o normas que tengan que seguir para el tema, pues, de la consulta a distancia y cosas por el estilo? Pues ya no sé, porque creo que cada vez hay menos reglamentaciones, pero a lo que quiero llegar con esto, digo, no voy a entrar en temas delicados, pero a lo que quiero decir es no pasa y no había pasado y nuestras leyes y nuestros políticos están atrasadísimos en todos los sentidos. Y no es de ahorita, es de siempre, ¿no? O sea, vamos mal y vamos tarde y la verdad es que esto es una herramienta que tiene que funcionar. En algún momento que lo revisábamos, no puedes tú teóricamente ver a un paciente y recetarle algo si no lo has revisado en el consultorio, pero no es lo mismo si haces un seguimiento con ciertas características, ¿no? Claro. Hay que tener juicio y limitaciones, no puedes hacerlo todo, pero a la vez pues tienes que ser muy mesurado y muy juicioso y a ver, no exime la responsabilidad, o sea, no puedes hoy oficialmente decir todo va online y tienes que tener como aplica restricciones, ¿no? Y hay que saber, esa salida no exime que vengas al consultorio, pero pues puede ser una herramienta. La verdad es que, a ver, en el mundo es una realidad que tiene que seguir y que va a seguir, entonces más vale que la regulemos bien antes y que tengamos estas reglas claras. ¿Qué tendría que ser regulado, doctor? Pues que sea legal, ¿no? Hasta dónde sí, cuáles son los límites que tenemos, cuáles son los límites que no se deben de hacer, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante, Luis, porque pues, uno puede jugar bajo las ciertas reglas de un juego, pero si las tienes claras, porque esto mucho es a la interpretación. Habrá quien para unos hasta aquí es un límite y a ti es mucho más adelante, y eso tiene una consecuencia para el paciente. Lo importante es el paciente. Recordemos que lo más importante es la seguridad de un paciente y ante eso nos tenemos que regir todos, médicos y las leyes, ¿no? Y facilitar todo este tipo de cosas porque pues no porque nosotros no las veamos, no existen. En la realidad en el mundo existe y es súper útil, es más barato, es más eficiente y creo que cada vez va a ser más. Esto no lo paramos ya.
Oye, ahora, por otro lado, algo que también surgió mucho en la pandemia, yo lo divido en tres formas. Por un lado está la medicina tal cual, digamos que yo voy con mi doctor que ya conocía y él me atiende a través de una videollamada, a través de un WhatsApp, a través de un FaceTime, etcétera. La segunda que surgió en pandemia es de gente como tú, con conocimiento médico, que tenías tablas para realizar ciertas cosas, transmisiones y poder realizar quizá alguna entrevista con otro especialista, con otro colega. Pero también salen, pues, los TikTokers médicos, Sí. que honestamente a mí lo que me llamó la atención, pues número uno es la cantidad de seguidores que jalaron. Muchos de ellos hablando de cuestiones pues que todos nos preocupábamos, ¿no? De qué medidas, cubrebocas sí, Sí. cubrebocas no, medicamentos, desmitificar, etcétera. O sea, pues yo no puedo decir que hayan sido malos. Unos que sí yo no me gustaban y otros que se veían muy bien. Pero el caso curioso es que este último grupo, en muchos casos, apenas estaban cursando la especialidad, a la Sí. mitad y algunos de ellos apenas la están terminando. Sí. Y creo que aquí lo que les facilitó es que generacionalmente eran mucho más cercanos a, obviamente, pues estas plataformas verticales con mucho más movimiento, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo ves esta generación de múltiples pantallas informativas en temas médicos, doctor? A ver, yo lo pienso en todos los medios, ¿no? Pero vámonos a la medicina, pues el primer problema es discernir entre lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Y ahí es donde tienen el límite. Ahí la falta de experiencia en muchos hace que de repente digan o hagan tonterías. Y eso está terrible. Entonces, yo siempre he creído que si tú eres una persona expuesta todo tiempo a medios, es muy difícil tener una línea muy clara sin que te equivoques o llegues o caigas en cosas que no debes de hacer. Pero eso es un trabajo que tú sabes. O sea, el que es TikToker y que funciona así. Lo que pasa es que si lo vemos así superfluamente, la gente dice, pues es TikToker. No, a ver, el que se dedique a Claro, hacer esto es un trabajo full time y tiene un equipo muchas veces atrás y tiene un generador de contenidos y tiene que tener alguien que regula hasta dónde sí, no, quién contesta las redes sociales y todo, porque al principio lo puedes hacer tú y puede funcionar, pero después llega un momento donde es imposible hacerlo. Entonces, claramente, creo lo que tú dices, o sea, son generaciones que estaban claras de que esto funcionaba, estaban en un apogeo, tenían poco tiempo, pocas cosas que hacer y tenían mucho que informar y de ahí aprovecharon para hacerse pues de mucho nombre. El punto es, realmente un TikToker que funciona todo el día como TikToker, ¿cuánto está en un consultorio? Yo tendría que aprender, o sea, hay que verlo. Y habrá quien hace claro, todo el contenido en el día a día y se vale, ¿no? Yo creo que lo más importante en este tiempo para mí es algo que es cómo puedes diferenciar lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Entonces, yo he visto mucha gente que se me hace fabulosa, ¿no? Y que se me hace muy buenos, pero de repente volteas y dices, ya está rayando en algo que no debe estar haciendo, ¿no? Y ahí es donde no puedes perderte, ¿no? Entonces, a ver, creo que es una herramienta útil y súper informativa. La gente está consumiendo eso, es lo que están viendo. No ven la tele, no leen, claro, ¿no? Y están viendo eso. Bueno, pues se vale tener información correcta y dar información correcta, pero siempre tienes que tener ese. ¿Y dónde está otra vez el límite de esa información? En un claro. punto muy justo, porque yo puedo decir la barrabasada que crea, que quiera decir, y habrá quien me la crea, y lo hemos visto en todos los ámbitos. O sea, no me voy a meter, o sea, desde de lo que quieras, desde noticias falsas hasta política falsa y Claro, correcta. ¿Y dónde está el medio justo hasta dónde tenemos que ir? Creo que también tiene que haber regulaciones. O sea, creo que el punto ahorita que nos toca a nosotros como generación, y no nada más es en esta, entonces, ¿cómo saber qué es lo correcto, la verdad, y lo que sí realmente es, ¿no? Y eso pasa en la medicina en otros lados. El problema es cuando llegan los sensacionalistas que existen desde antes, ¿eh? El que vendía todo y hacía todo. y no son exclusivos de la medicina, o sea, en No, 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 todas las no. áreas hay un sensacionalista que es el que de pronto pues nos crucifica a los demás, ¿no? Y bien, exacto, porque como si encajáramos todos en el mismo grupo, pero no lo es. Y, ese Claro, punto, y es chistoso porque además cuando ves la ideología de la gente y la pensamiento de la gente siempre quiere lo fácil, lo rápido, lo mágico y lo nuevo. Y creo, es claro. interesantísimo ese concepto porque es cultural y es del ser humano. Y de repente son los que tienen más gente y entonces es muy interesante. Yo creo que hay que aprender a discernir. Yo creo que tendríamos que tener reglas también claras en ese sentido. La información es importante que exista, pero que no desinforme, que no digan mentiras. Claro. Oye, y ya un poco para cerrar, en este momento hay varias herramientas, obviamente creo que el Zoom y en general las videollamadas funcionan,
Pero bueno, de pronto sigue estando el WhatsApp presente, de pronto para una consulta, para alguna duda que te haya quedado interconsulta, cosas por el estilo. ¿Has detectado alguna otra plataforma? Bueno, Doctoralia, creo que por ejemplo, el pediatra de los niños no usaba Doctoralia y ahora sí te pide que lo califiques después de la consulta, corrobora las citas. O sea, hay como muchas herramientas que sirven justo entre la consulta presencial, con la telemedicina, etcétera. ¿Cuál tú has detectado que funciona como una gran herramienta para los médicos, doctor? Mira, esto es muy cultural y es de países, eso sí lo tengo muy claro, ¿no? Y en este país, México, en donde los doctores y los pacientes tienen un contacto directo con nosotros, la verdad es que no hay forma de meter herramientas. Es bien complejo meter herramientas que sean fuera del uso de las cosas comunes que la gente usa como WhatsApp. Claro. Y el teléfono, que cada vez es menos, sí, cierto, el teléfono se ha vuelto menor y ha sido más la comunicación de mensajes. Y pues creo que seguimos por ahí. El Zoom es una herramienta que utilizamos para estas videoconsultas, pero los sistemas de cobro es deposítame y transfiéreme. Generalmente hay aplicaciones y cosas, pero no cuajan porque la gente no está dispuesta a utilizarlas. Es bien interesante. O sea, el fenómeno es fabuloso, pero es que es muy fácil de entender, Luis. La gente está acostumbrada a lo gratis. Y en el momento que tú quieras hacer algo en donde ya tengas que tener más pasos, tengas que cobrar, tengas que hacer otras cosas, pues evidentemente hay un recelo, hay un miedo del lado médico es que si no me llaman, y al final, entonces nos quedamos con esta tecnología que se origina desde aquel Viper que tú te has de acordar. Yo nomás lo leí en algún lugar. Yo lo vi en TikTok. Exacto, yo lo vi en un TikTok también. Y entonces ese Viper, que era la forma de comunicación indirecta, muy, muy, muy arcaica, en donde ahora nosotros además, no sé, nos llamaban, nos pedían algo y nosotros teníamos que hacer el esfuerzo de hablar con el costo que tenía en ese momento y resolver un problema de un paciente para que no viniera al consultorio, ¿no? O sea, fíjate lo ilógico, pero ahora el WhatsApp, pues es lo de hoy. Entonces creo que una parte de nosotros como médicos, por lo menos en la ciudad mexicana, es seguir dando ciertos servicios, poner los límites también claros, porque ahí también debe haber límites, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo claro como médicos y como pacientes y hasta dónde sí, hasta dónde no. Y que sea una herramienta que no sea un abuso para que sea justo para los dos lados. Claro. Que sea una herramienta de acercamiento y comunicación que hace la de medicina mexicana muy cálida y muy todavía de estar cerca de tu médico y la hace muy diferenciadora de Estados Unidos, por ejemplo, que es muy fría y donde tú no vas a tener contacto con esa persona. Y yo creo que eso es lo que nos hace diferentes y mejores en algunas cosas. Entonces yo creo que mientras la sepamos utilizar, tenemos esa gran diferenciación que hay que aprovecharla y una gran comunicación con tu paciente. Ahora, en defensa de ustedes, doctor, yo sí creo que de pronto nosotros como pacientes somos muy manchados. O sea, me platicaba el pediatra de los niños que de pronto dice, oiga, doctor, es que fíjate, estoy aquí en una fiesta y mi compadre, su hijo tiene una bronca, que si le puede dar tal cosa. Y pues ya me decía el doctor, en este caso el doctor Reyes Retana, me decía, oye, pues está cañón, o sea, no es ni mi paciente, no lo conozco. Sí. Y pues sí, es como el rollo de, creo que también hay que entender que pues ustedes tienen una profesión, se dedican a algo y pues por ende cobran por algo, o sea, entonces deben ser más medidos, ¿no? Pero se utiliza el lado humano, hipocrático de la medicina, aquel juramento en donde pareciera que está mal, ¿no? Pero yo creo que esto es muy importante y eso es una parte que se tiene que trabajar en las universidades y en las escuelas también de medicina. Necesitamos entender el uso de estas herramientas y aprenderlas a usar para que generemos el efecto de darle servicio a nuestros pacientes, pero también es muy importante poner nuestros límites. Entonces va desde el yo no tomo llamadas ni se te ocurra llamarme y poner una foto en su WhatsApp, ¿no? Exacto. Hasta el que hace todo en el WhatsApp y le ven la cara, ¿no? Entonces, a veces la gente confunde el dar un gran servicio por algo gratuito y piensan que van a ganar más. Yo creo que hay que poner límites muy claros y ser justos y que el paciente tenga las reglas muy claras, ¿no? O sea, oigan, pues si ustedes, digamos, son médicos y nos están viendo, pues los ayudamos a hacer un embudo de ventas donde podamos utilizar WhatsApp, tengamos esas herramientas y al final, pues obviamente todo caiga en su consulta y no tengan ningún problema. Y bueno, la verdad es que hay varios casos y tengo muchos amigos doctores, afortunadamente, y bueno, creo que les podemos ayudar. Pero, doctor, usted sí ayuda porque usted sí opera, sí quita piedras, escucha penas. ¿Dónde lo pueden consultar? Pues háblenme a mi WhatsApp, ¿no? Así me mandan un mensaje y yo les digo lo que quieran, ¿no? Aquí, a ver, les dejo el número de oficina 55 52 71 01 92 y por las redes sociales, Facebook, me pueden encontrar como Dr. Pablo Vidal y ahí les respondemos algunas dudas. La verdad es que... OnlyFans, ¿no? El OnlyFans está ahorita en mantenimiento, Luis. Próximamente. Muy bien, qué bueno. Qué bueno. ¿Es oldie o only? Pero hay ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, hay mercado para todos, exactamente, hay mercado para todos. Doctor, le mando un abrazo, un gustazo como siempre platicar con usted. Y bueno, estamos ahí en comunicación. Cuídese mucho.
Abrazo, Luis, gracias.